¿Dónde anda Calderón? Aquel que soñó con ser general. Le quedó grande el saco, se ve que no es de su talla, se puso la gorra militar. ¿A qué le tienen miedo? ¿A la geolocalización para que no los encuentren sus esposas? Las dictaduras así se fraguan, manipulando a la gente, manipulando a sus legisladores, justificándose en otorgarse a sí mismo superpoderes. El gobierno espía y espía desde siempre y todos los gobiernos espían. Es evidente que la política de abrazar a los criminales provocó que los grupos delictivos se expandieran en más territorio nacional. Y a ustedes parece que se les olvida o pretenden ocultarlo porque son de memoria muy corta. ¿Qué están haciendo para exigirle a Felipe Calderón que regrese de Madrid a rendirle cuentas al pueblo de México? La violencia no crece de forma espontánea. Tiene raíces profundas que datan de esa guerra contra el narco, pero no es una política de combate a la inseguridad, es una forma de comunicar, una política porque además de haber sido el mejor presidente que ha tenido la historia de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, era un extraordinario comunicador. Y la frase abrazos no balazos es una forma de comunicar una estrategia, no una estrategia en sí misma. ¿Ustedes creen que se han asegurado 13,000 armas de fuego con abrazos? ¿O que se han decomisado 180 toneladas de droga con abrazos? ¿O que se han desmantelado más de 1,000 laboratorios de drogas en el país con abrazos? ¿O detenido 25,000 personas integrantes de la delincuencia organizada con abrazos? Sean serios, tantita memoria, tantita vergüenza. Buenas noches, senadoras, senadores y amigos que nos ven por el canal del Congreso. Aunque el régimen morenista lo niegue y además les pidan a ustedes que lo nieguen, es evidente que la política de abrazar a los criminales provocó que los grupos delictivos se expandieran en más territorio nacional. Esto lo hemos visto en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. También es una realidad que urge que el Estado mexicano haga todo lo necesario para enfrentar este grave problema del país. Pero senadoras y senadores, todo lo necesario sin violentar los derechos humanos, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad. Porque si se vulneran estos derechos queriendo hacer un bien, va a salir más caro el remedio que la enfermedad para nuestro país. Lamentablemente este periodo de sesiones fue convocado para imponernos de manera permanente un régimen jurídico de suspensión de garantías. En los hechos, nos están quitando el derecho humano a la privacidad y libertad, nos están transgrediendo el principio de la presunción de inocencia. Están aprobando un régimen militar y autoritario que nos vigila a todos sin ningún control. Están aprobando un régimen en el que todos somos sospechosos hasta que demostremos lo contrario. En este periodo de sesiones extraordinario se ha impuesto nuevamente la mayoría del régimen. Y será recordado porque nos impusieron un estado de excepción. Sí, un estado de excepción. Y tiene que verse a la luz de al menos 6 reformas. La de lavado de dinero, la Ley General de Población, la de Telecomunicaciones, la Guardia Nacional, Seguridad que acaban de votar y esta de Investigación e Inteligencia. Todas estas reformas, senadoras y senadores, tienen buenos títulos, las empacan con buen nombre, pero tienen las peores intenciones del control total. Eso es lo que están buscando. No podemos verlas de manera aislada, tenemos que verla en su conjunto. Lo dije en la comisión. El régimen morenista hace cosas malas que parecen buenas.
Hoy están votando leyes muy peligrosas, pero con piel de oveja. En su conjunto, señoras y señores, lo que han votado en este periodo extraordinario es un sistema militar, espionaje autoritario, concentración de poder y persecución política. Hoy lo van a negar, como lo han negado durante todas las semanas. Pero recuerden que en el 2019 negaban que iban a militarizar el país y hoy ya no les queda de otra que reconocerlo. En su conjunto lo que están votando son leyes espía para la vigilancia masiva y sin control judicial. Están votando por un hiperpresidencialismo. Están empoderando a los brazos operadores de la presidencia sin ningún control ni límite. Están militarizando la seguridad y esto no tengan la menor duda, y hay aquí muchos que coinciden conmigo. De una manera clara van a incrementar la violación a los derechos humanos. Nosotros no podemos aceptar que el régimen tenga un acceso ilimitado y sin controles a la vida privada. Eso ya lo pueden hacer, pero con órdenes judiciales. Es inaceptable que sea de manera permanente, discrecional y sin orden judicial. A través de la CUR, de los datos biométricos y del celular, van a tener toda, absolutamente toda nuestra información. Y amigas y amigos, las dictaduras así se fraguan, manipulando a la gente, manipulando a sus legisladores, justificándose en otorgarse a sí mismo superpoderes por una situación de emergencia, pero ahí es donde se hacen las dictaduras. Recuerden que mientras más poder acumula un régimen, más grandes van a ser los abusos, los excesos y las violaciones a los derechos humanos. Amigas y amigos, estoy seguro que tarde que temprano se van a arrepentir. Recuerden este dicho popular. Senador Cortés, si termina su intervención, por favor. Recuerden este dicho popular y se acordarán de mí pasados los años. Cuando el perro es bravo, hasta los de la casa muerden. Espero no se arrepientan de estar aprobando un régimen de excepción para nuestro país con superpoderes para controlar a todo aquel que disienta, a todo aquel que no coincida. Si termina su intervención, senador Cortés, yo espero que en materia de violencia y de inseguridad se controle, pero lo primero que tendrían que hacer, presidente... Yo espero que termine su intervención, Estoy senador. por terminar, presidente. Es que como no dice nada... Estoy por terminar. Adelante, termine. Y yo lo que espero es que empiecen porque se investigue desde casa. Yo presenté, presidente, una solicitud de una comisión extraordinaria para investigar el narcolavado en México. Yo le pido que, en base a los señalamientos delicados del gobierno de Estados Unidos, en la comisión permanente que tendrán esta semana, tengan a bien aprobarla. Porque como ustedes mucho han dicho aquí, el que nada debe, nada teme. Que se investigue y que quien la haya hecho, que la pague. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cortés Mendoza. Cierra esta lista el senador Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario Morena. A favor, hasta por 5 minutos. Por años México padeció de una doble moral. Disfrazaban el combate al crimen, lo que realmente era una complicidad estructural. Hablaban de estrategias de inteligencia. ¿Dónde estaba esa inteligencia cuando proliferaban los grupos generadores de violencia? Estaba tristemente al servicio de unos cuantos. Prometieron modernizar la seguridad bajo el mando del superpolicía García Luna, hoy convicto. ¿Y qué lograron? Nada. La violencia aumentó,
la impunidad reinó y para colmo, ese arquitecto de esa estrategia, muy vinculado a ciertos senadores aquí presentes, resultó ser un delincuente protegido por el poder. Esa es la vergonzosa herencia de los que luego vienen a esta tribuna, usando siempre el poder como escudo de los poderosos y garroteando al pueblo. Esa es la lección histórica. Yo le pido a la Secretaría, al presidente, una moción de ilustración para si nos ilustran qué quiere decir paranoia según la RAE. Sí, se pide acá la presidencia, yo le pido a la Secretaría, otórguese la moción de ilustración leyendo la definición de paranoia que tiene el diccionario de la Real Academia Española. Doy lectura, presidente. Paranoia. Con fuerza para que escuchen allá. Paranoia. Trastorno de la personalidad por el que el individuo afectado recela, sin aparente lógica, de las personas que lo rodean, atribuyéndoles malas intenciones para con él. Es cuanto. Hablando de dichos, este sí es real. El león cree que todos son de su condición, pero hoy aquí no estamos para eso. Hoy aquí estamos haciendo una herramienta estratégica y urgente para construir un Estado con capacidades reales de anticipación, prevención y justicia. México, ya lo dije, lleva décadas enfrentando un problema estructural, la fragmentación de la información. La inteligencia que debería prevenir delitos, salvar vidas, evitar tragedias, ha estado dispersa, sin coordinación ni control democrático, porque así les convenía para sus fechorías. Por eso esta ley marca un antes y un después, porque por primera vez en la historia del país dotamos al Estado mexicano, escúchese bien, de un sistema coordinado, legal y profesional de inteligencia para la seguridad pública, no para la vigilancia política como hacían antes, no para la represión como hacían antes, sino para la justicia y la paz. Se trata de crear, pues, inteligencia sin represión, con plena garantía a los derechos humanos, con reglas claras, con enfoque de legalidad y federalismo cooperativo. Atrás queda la sombra del viejo CISEN, ese aparato de espionaje usado contra luchadores sociales, periodistas, opositores y pueblo organizado. Esta nueva legislación lo dice con todas sus letras: fuera la policía política, dentro la inteligencia que defiende el pueblo. La ley establece que el sistema se regirá por principios de legalidad, protección a la persona, eficacia, precisión y respeto irrestricto a los derechos humanos. Los productos de inteligencia estarán cifrados, auditables y sujetos a estrictos controles internos y externos. Hoy más que nunca se requiere inteligencia para enfrentar delitos de alto impacto, el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas y drogas, el robo a transportistas, el huachicol, las desapariciones. Esta ley articula las capacidades tecnológicas y analíticas del Estado en los 3 órdenes de gobierno e incorpora también mecanismos de colaboración con entes privados y cooperación internacional, todo bajo un marco legal que protege nuestra soberanía, porque no hay seguridad sin inteligencia y no hay inteligencia sin derechos humanos. Esta ley también rompe con el viejo modelo reactivo, pone al centro la prevención. No se trata solo de castigar después del crimen, sino de evitar que ocurra. Esto es lo que exige la ciudadanía, un Estado capaz de ver, prever y actuar con estrategia y humanidad. Hoy votamos más que por una norma, votamos por un cambio de paradigma, por dejar atrás la oscuridad de la vigilancia discrecional y caminar hacia una inteligencia
democrática, profesional, útil, eficaz y transparente, que no sirva a un gobierno, ni a un partido, ni a un sexenio, sino a la seguridad y a la dignidad del pueblo de México. Mucho ánimo, a votar con mucha conciencia esta ley que estamos haciendo, que salgamos adelante en la lucha de los que tuvieron a este país sometido a la criminalidad y que pues están presos por lo mismo. Viva la libertad, viva el pueblo de México y a votar. Mucho gusto, ánimo. Le agradecemos, senador Huerta Ladrón de Guevara. Agotada la lista de personas oradoras registradas, solicito a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Con gusto, presidente. Consulta a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido en lo general, presidente. Muchas gracias. Les informo que hemos recibido y registrado los votos particulares del senador Enrique Vargas del Villar, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y del senador Gustavo Sánchez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Tiene la palabra para presentar su voto particular hasta por 6 minutos la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente, con su permiso. Adelante. Primero que nada, quiero decir que esta ley debería de llamarse la Ley para la Coordinación del Espionaje en México. Miren, el gobierno espía y espía desde siempre y todos los gobiernos espían. No se les olvide, bueno, también el gobierno anterior, obviamente, pues que no hackearon el Guacamaya Leaks al ejército y se descubrió que en el gobierno de Andrés Manuel también utilizaron Pegasus. A ver, el gobierno espía y lo debiera hacer, o para eso lo tenía anteriormente regulado en la Constitución. Las tareas de inteligencia eran para la salvaguarda y la defensa nacional. Efectivamente, y como bien lo dijeron cuando se presentó el dictamen, ustedes reformaron el artículo 21 constitucional y vincularon las tareas de inteligencia para el tema de seguridad. Pero bueno, a ver, vamos a revisar todo este tema de la solicitud de información para que hablemos del artículo 6º y del 16 de la Constitución, donde habla de la protección de datos personales y el derecho a la privacidad. Estaban hablando hace rato de la Ley de Telecomunicaciones, el artículo 190 y la posibilidad de que se localice a las personas por su celular para pues tareas de seguridad, efectivamente. Cuando en el 2014 se aprueba esto en la Ley de Telecomunicaciones, también se aprueba en el Código Nacional de Procedimientos Penales, revisen por favor el artículo 303, pues la salvaguarda de que el Ministerio Público se lo pida al juez de control para que lo intere. Mucha gente fue y se amparó y mucha gente metió acción de inconstitucionalidad para salvaguardar los datos. ¿Qué dijo la Corte? Dijo la Corte, ¿qué pesa más? ¿Tu derecho a la intimidad y a tu protección de datos personales o la obligación del gobierno de encontrarte? Es tan fuerte y tan importante el derecho a la intimidad y está garantizado en la Constitución como un derecho humano que la Corte reguló, o sea, acotó. Dijo, solo cuando está en riesgo la vida de las personas debes de entregar la información. También quitó a todos los cuerpos militares de esta posibilidad. Dijo que para que no se fuera a confundir el juez de control militar con el juez de control civil, tumbó varios artículos de los códigos militares para evitar que la milicia tuviera acceso a esto. Entonces, más o menos hemos ido regulando las solicitudes de información, pero para tareas de investigación de un delito. El problema es que acabamos de meter inteligencia a seguridad e inteligencia a Guardia Nacional. Miren, seguridad ya las tenía porque el CISEN pasó a seguridad, ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia y ya tenía ciertas facultades de inteligencia,
pero se están abriendo. Antes, las tareas de inteligencia eran la información que la autoridad tuviera a disposición y regularmente era información pública, pero no privada. Y actualmente, miren lo que dice el artículo 27 que estamos votando. El Centro Nacional de Inteligencia podrá consultar directamente o a través de la plataforma cualquier sistema, registro, plataforma, banco, recurso de información y base de datos de los entes públicos y privados. Sí, efectivamente, dice que a lo que diga la Ley de Protección de Datos Personales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. El problema es que estas dos leyes resguardan y regulan para tareas de investigación, no para tareas de inteligencia. Entonces, si se quiere prevenir, antecederte a la comisión de un delito, ¿cómo le dices al Ministerio Público si no tiene carpeta de averiguación de un delito? No estamos ante un secuestro, no estamos ante una extorsión. ¿Quieres prevenir que ocurra algo? ¿Cómo le pides al ministerio? ¿De qué carpeta se agarra el ministerio para pedir al juez de control que te libere esta información del banco que tú quieres? Las tareas de inteligencia no están reguladas igual que las tareas de investigación. Así como le digo, un marco regulatorio a las tareas de investigación, así como acotamos en qué casos sí y en qué casos no, creo que igual manera tuviéramos que acotar en qué casos, para qué delitos, para todos los delitos, para el robo de un auto, ¿se pueden utilizar tareas de espionaje? No, yo creo que teníamos que restringirlo a delitos de alto impacto, tendríamos que restringirlo a que tenga algún mecanismo de control judicial, aunque eso la verdad se me hace muy complejo en tareas de investigación, para tareas de inteligencia para investigación, pero sí se tiene que acotar a delitos de la delincuencia organizada, a delitos que estén relacionados con la vida de las personas o a todo tipo de delitos. Se puede espiar en este país para la prevención de cualquier delito o de cierto tipo de delitos. Quiero dejárselo sobre la mesa porque como acabamos de abrir todo esto en la Constitución, el tema de incorporar la inteligencia para tareas de seguridad, como lo acabamos de meter a varias leyes, no está regulado en las leyes que salvaguardan el cómo hacerlo, el cómo pedirlo, el cómo tutelarlo. Yo creo que esto se va a ir a la Corte, habrá amparos seguramente habrá acciones de inconstitucionalidad sobre el artículo 6º y el 16. A mí lo que me apura pues es que si la nueva Corte termina regulando, eso ya lo prohibimos en la Constitución, es el legislativo el que tiene que regular. Tenemos que regular para salvaguardar lo que dice el 6 y el 16 en materia de protección de datos personales y derecho a la intimidad. Es mi invitación. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Muchas gracias, senadora Anaya Mota. Tiene ahora el senador Enrique Vargas del Villar ha pedido que se integre al diario de los debates su voto particular, que la patria se lo reconozca. Y el senador Gustavo Sánchez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tiene la palabra hasta por 6 minutos para presentar su voto particular. Gracias, presidente. Este periodo extraordinario que estamos por concluir pasará a la historia. Pasará a la historia como un periodo extraordinario de vergüenza y de deshonra para el Senado de la República históricamente. 16 iniciativas, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, para que en 10 días se dictaminaran. Esa fue la orden que les dieron a los senadores oficialistas. 6 de esas iniciativas muy importantes, porque sobre pretexto de combatir al crimen organizado, se aprovechó para poder vigilar y espiar no solo la delincuencia, sino también
a cualquier ciudadano de bien. Estamos en el análisis de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. En Acción Nacional queremos dejarlo muy claro. Siempre estaremos a favor de la seguridad de los mexicanos, pero principalmente estaremos a favor de la protección, de la seguridad y de los derechos fundamentales de los mexicanos. El artículo 12 de la ley que hoy aquí se está debatiendo faculta, y lo deben saber los mexicanos, faculta a la Secretaría de Seguridad Pública a solicitar, sin necesidad de orden judicial, el acceso a registros administrativos públicos y privados, biométricos, administrativos, vehiculares, telefónicos, fiscales, comerciales, de salud y otros más. Lo anterior, pues, equivale a instaurar un sistema permanente de vigilancia masiva sobre toda la población de México. Yo quiero recordarles, senadores oficialistas de Morena, PT y Verde, que el primer acto que tuvimos en este Senado fue levantar la mano para jurar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ellas emanen. Y es precisamente lo que hoy se está dejando de hacer. La Suprema Corte de Justicia en el 2021, en una acción de constitucionalidad, declaró inválido el decreto que pretendía, pues, reformar la entonces Ley de Telecomunicaciones, que buscaba espiar a los mexicanos sin orden legal. Esa jurisprudencia hoy sigue vigente. Sin embargo, aquí se está pasando por alto, y ese solo hecho, el estar no observando lo que la Suprema Corte de Justicia, si entendieran lo que es la división de poderes, sería motivo suficiente para parar en seco esta discusión que hoy estamos teniendo sobre esta circunstancia, sin lugar a dudas. Durante mucho tiempo, años, me pregunté, ya que tanto hablan del señor García Luna, ¿por qué el sexenio de López Obrador no lo buscó, no lo investigó, no lo enjuició, no lo encarceló? Tuvieron que ser las autoridades norteamericanas, y si es responsable, que pague por lo que hizo. Pero siempre me pregunté por qué el gobierno de López Obrador no investigó a García Luna. Y hace unos días nos enteramos que uno de los 3 bancos, Casa de Valores, que fue intervenida y declarada por Estados Unidos por estar involucrado con el crimen organizado, era nada más y nada menos la que dirigía su jefe de oficina de la Presidencia de la República. Es cuando uno entonces entiende ese refrán de que todos los caminos llevan a Roma. Ahí estaba, pues, el por qué negarse a enjuiciar a García Luna en México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador Sánchez Vázquez. Los votos particulares se encuentran publicados en la Gaceta y en su caso serán tramitados en los términos reglamentarios. Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea sobre las reservas de artículos o adiciones recibidas o registradas. Con gusto, presidente, doy lectura. Senadora Tábita Ortiz Hernández, de Movimiento Ciudadano.
Artículos 1, 9, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 47 y 51. Senador Mario Humberto Vázquez Robles del PAN, artículos 12 y 51. Senadora María Alejandra Parrales Magdaleno de MC, artículos 3, 6, 8, 18 y 24. Senador Marco Antonio Cortés Mendoza del PAN, artículos 2, 12, 24, 26, 30 y 51. Adición de un artículo séptimo transitorio. Senador José Clemente Castañeda Hueflich de MC, artículos 6, 8, 24 y 30. Senador Enrique Vargas del Villar del PAN, artículos 12 y 24. Senadora Amalia Dolores García Medina de MC, artículos 10, 24, 30, 38 y 39 y adición del artículo 52. Senadora Ividelisa Reyes Hernández del PAN, artículo 12. Senadora Laura Esquivel Torres del PAN, artículo 12. Senador Ángel García Yáñez del PRI, artículos 12 y 24. Senador Manuel Añor Bebaños del PRI, artículos 12, 24 y 26. Senador Néstor Camarillo Medina del PRI, artículos 12, 24, 26, 28, 30 y 39. Senador David Novoa Toscano del PAN, artículos 24, 28, 50 y 51. Adición del artículo 52, denominación del título décimo y adición de un título décimo primero. Senador Agustín Dorantes Lambarri del PAN, artículos 24 y 30. Senadora Imelda Margarita San Miguel Sánchez del PAN, artículo segundo transitorio. Y senador Juan Carlos Loera de la Rosa de Morena, artículo 10. Es cuanto, presidente. Consulto si alguien más tiene interés en reservar algún artículo. En consecuencia, tiene la palabra el senador José Félix Salgado Macedonio hasta por 2 minutos para hechos, rectificación de hechos del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, compañero presidente. Adelante. Gerardo Fernández Noroña. ¿A qué le tienen miedo? Seamos francos y sinceros. ¿A qué le tienen miedo? ¿A la geolocalización para que no los encuentren sus esposas? ¿A que no les encuentren sus cuentas bancarias en Andorra? En los países donde existen los paraísos fiscales, donde se lava el dinero, donde serán socios cuando construyen grandes naves, porque andan huyendo. Hay muchos que andan huyendo. ¿A dónde se van? ¿Se van? ¿Dónde andan sus presidentes de la República, sus expresidentes de la República? ¿Dónde andan? ¿Dónde anda Calderón? Aquel que soñó con ser general. Yo le pediría a la Secretaría si puede subir una foto que he pedido que la suban ahí. No puede pedirle a la Secretaría. Quien le pide a la Secretaría soy yo, el reloj, senador. Un pequeño... Si quiere, a ver, un momento, senador Salgado, si quiere una moción de ilustración, se la solicita a la Presidencia y yo instruyo a la Secretaría. Le solicito, señor presidente, si puede solicitar a la Secretaría, nos ilustre con una fotografía. Con mucho gusto. Hermosa, magnífica, digna para la historia, que la pueden ver. Un pequeño duendecillo que fue presidente de México, que soñó ser general. Concédase la moción de ilustración. Ahí está, ¿sí lo ubican? No lo puede poner más grande, por favor. Ahí está, le quedó grande el saco, se ve que no es de su talla, se puso la gorra militar. Ahí está su militar. Ahí está. Continúe con su intervención, remedo de militar. Esa era la militarización de ustedes, que sacaban a las calles al ejército. Ya no se acuerdan. Pero bueno, no tengan miedo. La delincuencia común, la delincuencia organizada
y la delincuencia oficial, que algunos, no me quiero equivocar, han de ser parte de esa delincuencia a la que le tienen miedo. Seamos francos y sinceros. Ese del gusano barrenador Termine debe estar su acongojado. Senador Salgado. El gusano barrenador que ataca al aguacate, dice. Ya le aclararon que no ataca al aguacate, ataca al ganado vacuno, hermano, documéntate pues. Se ponen de pechito. El tiempo lo lleva esta presidencia y le pido al senador Salgado Macedonio que termine. Bueno, ya. Entonces, serenos, relájense, tranquilos, la reforma va y para bien del pueblo de México y ponerle un alto a la impunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Salgado Macedonio. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México. No esperamos nada de la oposición y aún así nos sigue decepcionando sesión con sesión, periodo con periodo. Fíjense, lugares huecos, frases vacías, espacios comunes, de forma reiterada en absolutamente todas sus intervenciones, pudiendo abordar los asuntos de manera inteligente, estratégica, ilustrada. No, nada de eso. Lugares comunes. Absolutamente todos aquí repitieron la frase abrazos no balazos y dijeron que era una política del movimiento de la Cuarta Transformación para combatir la inseguridad. ¿No se dan cuenta que la mitomanía ya se convirtió en su filosofía? Es patológica su mitomanía. Abrazos no balazos es una frase hermosa que creó una poetisa juarense de nombre Arminé Arjona, que en paz descanse, extraordinaria amiga. Ella hablaba de lo que debería haberse vivido en Ciudad Juárez en la época de la guerra contra el narco, en donde un narcotraficante, Genaro García Luna, condujo los trabajos de seguridad en el país. Teniendo a Genaro García Luna, se incrementaron los homicidios en un 200% en la República Mexicana. Y a ustedes parece que se les olvida o pretenden ocultarlo porque son de memoria muy corta. ¿Qué están haciendo para exigirle a Felipe Calderón que regrese de Madrid a rendirle cuentas al pueblo de México? La violencia no crece de forma espontánea. Tiene raíces profundas que datan de esa guerra contra el narco, pero no es una política de combate a la inseguridad, es una forma de comunicar, una política, porque además de haber sido el mejor presidente que ha tenido la historia de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, era un extraordinario comunicador. Y la frase abrazos no balazos es una forma de comunicar una estrategia, no una estrategia en sí misma. ¿Ustedes creen que se han asegurado 13,000 armas de fuego con abrazos? ¿O que se han decomisado 180 toneladas de droga con abrazos? ¿O que se han desmantelado más de 1,000 laboratorios de drogas en el país con abrazos? ¿O detenido 25,000 personas integrantes de la delincuencia organizada con abrazos? Sean serios, tantita memoria, tantita vergüenza y tantito corazón de cara al pueblo de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Chávez Treviño.